Estoy saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar, nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. Él puso trampas a mi corazón. Decirle que no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso que estos amigos, ya no voy a vengarme por tu traición. Decirle que no quiere bailar conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso que estos amigos, ya no voy a vengarme por tu traición. En la farmacia me lo encontré, un gran escándalo allí se armó. Le hice una escena que no sabés. Un policía. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les saluda Elvis Orellana Espinosa. Soy psicólogo de profesión y tengo mis estudios en lo que es el área política y social también, en el tema de una maestría, para los que no conocen. Y, el día de hoy, de alguna manera, en muchas partes del mundo, se conmemora el Día del Orgullo Gay. Y por lo tanto, he querido hacer esta videoconferencia sobre la psicología del homosexualismo. Un tema controvertido, un tema tabú, un tema todavía que hay sesgos, creencias erróneas y chistes, hay de todo en torno al homosexualismo. Y bueno, uno de los homosexuales más famosos, muy mediático y también que genera mucha atracción a varias chicas, a pesar de que ya se ha declarado abiertamente homosexual, que es Ricky Martin, como ustedes ven en la pantalla. Antes siempre pedirles que me sigan en las diferentes redes sociales, se suscriban a mi Facebook, a YouTube, a Instagram, Blogger, LinkedIn, y también, si es que gustan, también cualquier pregunta, consulta, opinión, incluso hasta análisis, pueden llamarme al 593, que es el código de acá en el Ecuador, donde resido, para los que están fuera del Ecuador, y el número es 995-38-42-75. También para las personas que quieran financiar, apoyar y colocar publicidad en estos videos, estamos a las órdenes, ya que espero hacer poco a poco esto una situación o financiar este tipo de videos que estamos cargando principalmente en YouTube y con mucha acogida. Estamos teniendo más de 300 o 400 vistas en los videos en Facebook. Y en YouTube también para cualquiera puede suscribirse a mi canal que tenga Gmail. Eso. Vamos ahora entonces con la conferencia de la psicología del homosexualismo. Teniendo en consideración que hoy día en muchas partes del mundo se celebra el Día del Orgullo Gay o el Día del Orgullo Homosexual.
Desde el punto de vista de la psicología, eh, y concretamente desde la psicología social y política, que es mi rama de especialidad, la homosexualidad sigue siendo todavía un tabú, una, donde que hay muchas creencias a favor, en contra, otras un poco medio más libertarias, más liberales. En torno a esto se ha generado toda una polémica. Y mucha gente a veces como psicólogo me preguntan, bueno, el psicólogo, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué opina un psicólogo sobre esto? Y claro, uno tiene que tratar de hacer también otras preguntas. Y lo que mayormente me preguntan es si es que el homosexual nace o se hace. Ese es una de las grandes preguntas y muy repetitivas. Y en la actualidad, algunos generan críticas, otros apoyan, y prácticamente casi se ha convertido como una moda en el siglo XXI. Y eso es justamente lo que vamos a hacer una reflexión. Más que tener una verdad absoluta sobre esto, que no es mi intención, ya que hay diferentes posiciones, lo que sí es mostrarle todas esas posiciones, esas opiniones, esos análisis que se hacen desde diversos sectores para que ustedes tengan su propio criterio, incluso para que ustedes investiguen más en el caso de que les interese el tema. Eh, Desde el punto de vista de la psicología, yo suelo utilizar un, un multilema, que lo llamamos, es una herramienta para contraponer posiciones opuestas e ir viendo todas esas posiciones en su diversidad. Entonces, aquí lo que viene al tema para el análisis y la reflexión es el debate homosexualidad y heterosexualidad. Y esto lo he ubicado en un multilema. Les recomiendo que vean mis conferencias, mis otras conferencias, para que entiendan lo que estoy tratando de decir. Por eso es que les pido que vayan a YouTube y ahí pueden encontrar todos los videos que estoy desarrollando. Dentro de esos videos hay una conferencia que se llama Multilemas, ¿sí? Para gestionar conflictos. Es una herramienta que se utiliza para gestión de conflictos, entre otros usos. Entonces aquí el debate es homosexualidad versus heterosexualidad. ¿Ya? Y en torno a esto surgen preguntas como ¿qué es mejor? ¿Sí? Ser heterosexual, ser homosexual, si es que el homosexual es un enfermo, es un trastornado, si es que el homosexual nace o se hace. Son preguntas frecuentes que nos hacemos y que nos hacen también, como, especialmente yo como psicólogo, y en esto ya vengo estudiando desde, incluso antes de seguir la universidad, desde mis 17 años, en algunos cursos, especialmente acá en Gualaceo. Hace muchos años vino una fundación de feministas que nos capacitaron sobre estos temas, ¿no? Desde el año, estoy hablando del año 2000, 2001, 2002, una fundación que llegó desde la ciudad de Cuenca a capacitarnos a algunos jóvenes sobre estos temas, con un sesgo ideológico bastante fuerte, ¿no? Inclusive muchos integrantes o gente de aquí de Gualaceo era parte de esta fundación y que después se vincularon a un sector político que ha sido el correísmo. Pero bueno, ese es otro tema. Dentro de esto, entonces, como les digo, me ha interesado el tema del feminismo, del género, de la sexualidad, desde el punto de vista de la psicología. Entonces, después estudié psicología y psicología social y política, y en mi maestría también hemos estudiado los temas de género y de sexualidad. Es uno de los temas que de alguna manera me ha interesado investigar, entre otros temas también que me gustan. Dentro de esto, entonces, el debate es homosexualidad versus heterosexualidad. Entonces, homosexual, personas que les gusta prácticas sexuales respecto a su mismo sexo, ¿sí? Y dentro de esto hay una serie de diversidades sexuales. Y ahí podemos encontrar
terminologías como gays. Tradicionalmente se les ha llamado maricones o maricas, etcétera. Son palabras más de tipo popular que se les ha dicho, ¿sí? Maricones, maricas, hermafroditas, etcétera. Y también, bueno, los gays son hombres que les gusta otros hombres sexualmente. Las lesbianas, mujeres que les gustan otras mujeres. Y bisexuales pueden ser hombres que les gusta tanto también los hombres, pero también les gusta también sexualmente las mujeres, o también mujeres que les gusta también las mujeres sexualmente y también les gustan los hombres. Y hay una terminología de otros, ¿no? Ahí ahora surgen y han surgido una serie de categorías que se conoce como los transexuales, los metrosexuales, etcétera, una serie de sexualidades. Y la misma ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha determinado que hay como más de 100 tipos de diversidades sexuales. Bueno, esto es lo que sorprende a veces, ¿no? Y bueno, ese es otro tema, pero digamos, para este análisis vamos a dejarlo como gays, lesbianas, bisexuales, que son los más conocidos, y dentro de eso vamos a tener otros que son ese sinfín de ideologías, inclusive que van poniendo categorías. Dentro de lo que es la heterosexualidad, bueno, esto ha sido de alguna manera tradicional, que a lo menos los sectores religiosos han promovido, ¿sí? La Iglesia Católica principalmente, entre comillas, porque ahí hay un tema de análisis más profundo, pero digamos que básicamente los sectores conservadores y apegados a la religión dicen que simplemente hay hombres y mujeres, no hay más, ¿sí? Y que los otros son unos trastornados y son unos desviados sexuales. Inclusive les dicen que son sodomitas, pero haciendo alusión a Sodoma y Gomorra, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Entonces también hay sectores extremadamente conservadores que dicen que según Dios, dicen estos sectores conservadores, hay hombres y mujeres. Lo demás son simplemente perversiones sexuales y son aliados a Satanás. Pero bueno, hay extremos. Hay extremos como los sectores conservadores que dicen solamente hay hombres y mujeres, y hay extremos que dicen que estos de acá, que promueven que hay otros, más de 100 tipos de sexualidad o de diversidad sexual, o tipos de gente o de identidades sexuales o sexo genéricas. Estos también son extremos, ¿no? Posiciones bastante extremistas. Desde el punto de vista desde la psicología, y si es que vamos dándole matices a esta situación de homosexuales y heterosexuales, hay matices. Y también hay diversas creencias y teorías, incluso desde el punto de vista de la sexología y desde el punto de vista de la psicología, así como de las neurociencias y de los estudios de género, y desde los sectores feministas, por supuesto. Entonces, según mi punto de vista, yo creo que hay que buscar estos puntos más intermedios, centrados en la libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de heterosexualidad, que es la mayor parte de la población, ¿sí? Que son heterosexuales, entonces en su mayoría hay, digamos, hombres y mujeres. Ahora, dentro de la heterosexualidad, si hablamos de hombres, si bien hay rasgos generales de los hombres, inclusive tengo otros videos que se llama diferencias de sexos, ahí hablo sobre los hombres y las mujeres y cuáles son sus diferencias. Si bien hay hombres, pero en la sociedad y desde el punto de vista psicológico no hay solo un tipo de hombre. O sea, si bien dentro de los hombres hay un tipo de característica o algo que les une biológica y neurológicamente, sin embargo, dentro de los hombres también hay diversidad. ¿Sí? De los hombres heterosexuales hay una serie, hay diversidad. Es decir, hay hombres que son más machistas, ¿sí? Hay hombres que son menos machistas, hay hombres que son más sexistas, hay hombres que son menos sexistas.
Entonces, hay hombres que son más suaves, más livianos, tienen un carácter más, inclusive tienen ciertos rasgos femeninos, pero no necesariamente son homosexuales, no es que les guste a otros hombres. Y también hay los otros hombres que son así como que bien tucos, bien así machos, como se les dice, bien, o por lo menos aparentan ser bastante machos, bastante así como que animalescos, así bien duros, ¿sí? Más hacia el reino animal de los machos. Entonces, digamos que hay diferentes tipos de hombres. Y lo mismo las mujeres, ¿sí? Las mujeres heterosexuales. Es decir, que eh, también hay mujeres diversas. O sea, si bien hay un patrón, hay ciertos rasgos genéticos, hay ciertos rasgos biológicos, hay ciertas características anatómicas, ciertas características neurológicas de las mujeres y en el video que, insisto, en el video que les sugiero que vean el video que publiqué eh, anteriormente que se llama Diferencias de sexo, las mujeres tienen ciertas características en común, sin embargo, dentro de las mujeres hay diversas también. Las mujeres heterosexuales hay una diversidad de mujeres. Porque hay mujeres también asimismo que son más delicadas, más tradicionales, más de casa, más eh, inclusive hasta apegadas a la religión, medio más virginales, medio más, eh, hasta cierto punto también medio curuchupas, como se dice en algo popular, en el lenguaje popular. Pero también hay mujeres que son también a otras vueltas medio más así competitivas, son más, casi medio más así, más masculinas, digamos así. Pero eso no quiere decir que a pesar de que sus rasgos físicos y todo de las mujeres son más competitivas, son más, buscan el liderazgo, buscan puestos altos, buscan jerarquía, buscan dominar con más rasgos masculinos, eso no quiere decir que sean homosexuales o lesbianas, ¿ya? Entonces, puede haber mujeres muy fuertes, con carácter parecido a los hombres, muy dominantes, pero eso no les hace que sean homosexuales o no les hace que sean lesbianas, ¿ya? Que les guste sexualmente y eróticamente otras mujeres, no necesariamente. Entonces, a lo que voy es que dentro de la heterosexualidad no podemos hablar de un tipo de heterosexualidad. Hay heterosexualidades, ¿sí? Hay hombres diversos y mujeres diversas, a pesar de que entre hombres tienen ciertos rasgos biológicos similares y lo mismo entre las mujeres también, a pesar de que tengan rasgos similares, hay una diversidad de mujeres. Y eso la práctica, la vida cotidiana, sabemos que es así. Lo único que estamos aquí es reflexionando sobre eso. Y en el otro extremo, ¿sí? Que es la homosexualidad, lo mismo, dentro de lo que son los gays, que son personas que les gusta sexualmente, eróticamente, o les gusta o les atrae sexualmente personas o otros hombres, digamos así. En el caso de las lesbianas, lo mismo. Mujeres que les atrae sexualmente a otras mujeres. Pero dentro de los gays tenemos nosotros una creencia sobre el gay. El gay, hay diversos tipos de gays. ¿Por qué? Porque hay los gays también que de alguna manera son más masculinos y también hay gays que son más femeninos. Mucha gente piensa que el gay es del amanerado, como lo decimos tradicionalmente, pero no necesariamente. A veces hay gays que son casi así como machos mismos, o así muy así, inclusive aparentan física y inclusive en su vestimenta ser bien hombres, pero que en el fondo les atrae sexualmente otros hombres. Entonces, nosotros tenemos la creencia de que el gay es del amanerado y no necesariamente. Eso es lo que nos han vendido los medios de comunicación, sino que hay gays también que aparentan ser bien machos, pero que en el fondo tienen un gusto por otros hombres. Y lo mismo en el caso de las lesbianas, que son mujeres que les gustan otras mujeres. Eh, hay lesbianas más masculinas y hay lesbianas más femeninas, ¿ya?
Y bisexuales son personas que les gusta los dos sexos. Inclusive hay muchas personas que son casadas, tienen hijos y les gusta hombres que les gusta otros hombres y mujeres que les gusta otras mujeres. Entonces son bisexuales. Y en otros, bueno, ya son gente que se opera, que se cambia de sexo y que, bueno, bueno, ya son otras terminologías que no voy a profundizar mucho ahí. Y entonces, digamos, dentro de biológicamente, psicológicamente y desde el punto de vista de las teorías de género, por supuesto que se reconoce que hay homosexuales y heterosexuales. Eso no hay cómo negarlo. Lo que sí quieren negarlo son ciertos sectores extremadamente conservadores, hembristas o machistas, apegados a la religión y nuestra cultura, a lo menos acá en el Azuay, en Cuenca, en Gualaceo, Chordelej, donde estoy ubicado, en el sur del Ecuador, y en el Ecuador también en general, todavía tenemos una concepción bastante conservadora. Más del 70% se considera católico o católica. Entonces, nuestra cultura es bastante conservadora, para ponerle un término así, curuchupa, apegada a supuestamente que hay solamente hombres o mujeres. Sin embargo, ese es un extremo. Y el otro extremo es el marxismo. Y ahí es el problema en torno a la homosexualidad. Porque, digamos, desde el punto de vista de la libertad, de los liberales y de los libertarios, cada uno puede hacer con su cuerpo y con sus órganos sexuales lo que le venga en gana, siempre y cuando respete también la libertad y los derechos y obligaciones de las otras personas. Entonces, históricamente en la humanidad siempre ha existido la homosexualidad, siempre, inclusive en el reino animal y en los seres humanos. Entonces, históricamente y evolutivamente siempre ha habido la homosexualidad desde el punto de vista biológico, neurológico, etcétera, psicológico. El problema de la homosexualidad es que a partir de los años 50, más o menos 40, 50 y 60 del siglo XX, hay muchos autores y autoras, principalmente de izquierda, ¿sí?, marxistas, que comienzan a tener un activismo y toman a los homosexuales como si fueran una clase social, ¿sí? Como Marx decía que hay explotadores y explotados, ¿sí?, o opresores y oprimidos. Estos marxistas o neomarxistas de la izquierda radical comienzan a tomarle a la homosexualidad como si fuera el oprimido, como si fuera la clase proletaria respecto al marxismo. Y los heterosexuales, ellos dicen que son, o ellas dicen que son los que oprimen. Asimismo, como burgueses y proletarios, ellos plantean heterosexuales versus homosexuales. Les recomiendo ver mi video sobre psicología del marxismo. Ahí se entenderá un poco más lo que estoy diciendo aquí. Entonces, eso es lo lamentable del tema de la homosexualidad de la actualidad, ¿sí?, del siglo XXI, de la segunda mitad del siglo XX y con más énfasis en el siglo XXI, es que el marxismo se ha apropiado, ¿sí?, el marxismo, el postmarxismo y el neomarxismo, incluso el feminismo radical, se ha apropiado del tema de la ideología de los homosexuales. Entonces hay un homosexualismo marxista que es demasiadamente radical, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos plantean o ellas plantean que los homosexuales tienen que liberarse y tienen que destruir a los heterosexuales e implementar en la sociedad un sistema de la dictadura de los homosexuales, en leyes, en educación de los niños, de los adolescentes, de la sociedad en general. Entonces, ese es el problema de hoy, del siglo XXI. Ese justamente es el problema. ¿Por qué? Porque así como Marx, y repito nuevamente esto para que quede un poco claro, decía que hay dos clases sociales, los
proletarios o los obreros y los burgueses, o en algunos también lo utilizan como, le dicen pelucones, o también capitalistas. Entonces Marx planteaba que los proletarios o trabajadores tienen que destronar a los burgueses capitalistas dueños del capital y de los medios de producción e implementar una dictadura del proletariado en contra de los capitalistas, ¿ya? Y a partir del siglo XX, mediados del siglo XX, con Simone de Beauvoir, con Michel Foucault, ¿sí? Con, a ver si me acuerdo, Paul Beatriz Preciado, con Judith Butler, ¿sí? Eh, Tengo otros videos sobre este tema. Entonces, estos son algunos autores que desde el siglo XX en Europa y en Estados Unidos comienzan a tomar el marxismo y lo aplican al feminismo y al homosexualismo radical. Y asimismo, como Marx planteó esa teoría, estos nuevos autores, Michel Foucault, Judith Butler, Paul Beatriz Preciado, y la teoría Kerr, que está en la actualidad en moda en muchas de las universidades, especialmente en las ciencias humanas y sociales, lo que plantean es destruir el heteropatriarcado o la heterosexualidad para implementar una dictadura de la homosexualidad en la sociedad, en la cultura, en la moda, etc. Entonces, ese sí es un problema. Porque asimismo, como hay un conservadurismo radical que piensa que solamente hay hombres y mujeres y que los demás están enfermos, los homosexuales son enfermos, asimismo hay radicales que piensan que hay que destruir a los hombres y a las mujeres heterosexuales y por lo tanto implementar una dictadura de la homosexualidad en la sociedad e intentar que todos seamos homosexuales. Ese justamente es el problema. Porque estos sectores radicales del feminismo de género y del homosexualismo activista, lo que quieren a veces es eso, es derrotar al heteropatriarcado y a la heterosexualidad e implementar una dictadura de los homosexuales sobre los heterosexuales. Y justamente ese sí es un problema. Ese sí es un problema. ¿Y cómo quieren hacer eso? Mediante reformas legales a los códigos civiles, a los códigos penales, implementando políticas públicas, utilizando el aparataje del Estado, de los municipios o de los gobiernos locales para implementar la dictadura de los homosexuales sobre los heterosexuales. Y utilizan frases como discriminación positiva, como leyes de cuotas, etc. ¿Sí? Entonces, ese sí es un problema. Y bueno, hay muchos libros que hablan sobre esto. En mis otros videos sobre feminismo, sobre psicología del machismo, sobre diferencias de sexo, hablo también sobre estos temas. Entonces, les sugiero que vean los otros videos. Entonces, eso sí es un problema. Querer que toda una sociedad, a través de las leyes, de la educación, de la moda, de la cultura, del arte, quieran meternos por los ojos, como se dice vulgarmente, que toda una sociedad rinda culto a la homosexualidad. Y ese sí es un problema. Ese sí es una forma radical de ver la vida. Y ese justamente es lo que hay que cuestionar, tanto a ese homosexualismo radical como a la heterosexualidad radical, ¿sí? Entonces, por eso, desde el punto de vista psicológico y, bueno, desde mi punto de vista personal, de acuerdo a lecturas, análisis, investigaciones, es siempre mejor hablar de la libertad, sin que el Estado tenga que intervenir en la vida de las personas con leyes, con políticas, con planes, con leyes de cuotas, con proyectos, con educación o fomento cultural respecto al homosexualismo radical y peor tampoco al heterosexualismo radical, que lo plantean ciertos sectores extremadamente conservadores, alineados a ciertas creencias religiosas, cristianas, evangélicas, islámicas y principalmente de las religiones monoteístas radicales. Entonces, yo creo que los dos extremos son un grave problema. Por eso hay que buscar puntos más mediadores, más intermedios, que bueno, cada uno en su vida cotidiana, si es que quiere ser
gay, lesbiana o bisexual, y si nació así o después en su adolescencia se fue identificando así, pues es libre de practicar su sexualidad como quiera. Asimismo, si hay heterosexuales, puedan practicar su sexualidad y sus relaciones humanas y sexuales como quieran, sin intervención del Estado ni de la Iglesia. ¿Ya? O si es que usted sigue una tendencia religiosa de una iglesia, pues es su libertad. Y acá también, si es que quiere creer en que ser gay, ser lesbiana, bisexual u otras sexualidades les hace felices, pues están en su libertad. Pero el problema es que ninguno de estos dos extremos, ¿sí? Estos o los de estos de acá, quieran imponernos utilizando el Estado, utilizando la iglesia, los medios de comunicación, la moda, a todos un mismo sistema de pensamiento. Y ese justamente es el problema, que nos quieran dominar a todos desde dos puntos de vista extremistas. Peor utilizando la iglesia o utilizando el Estado. Ese justamente es un grave problema. Y por lo tanto, sugiero más bien ver posiciones más intermedias de la libertad, ¿sí? Respetar todas estas diversidades sin tratar de imponernos una creencia o una forma psicológica respecto a estos temas de la sexualidad y el género. Eso sería, amigos y amigas, mi análisis, mi reflexión sobre estos temas, especialmente el día de hoy, que en muchos países se celebra el Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo Homosexual y del respeto a las diversidades. Pero también hay que respetar no solamente las diversidades sexuales, sino también a las diversidades heterosexuales. Entonces, para un análisis más profundo de esto, les sugiero que complementen este video con mis otros videos sobre psicología del marxismo, sobre psicología del machismo, sobre, ¿qué más? Hay otros videos que tengo por aquí, que no me acuerdo, biología y humanidades. Hay otros temas que lo he ido abordando en diversas conferencias, algunos análisis más profundos sobre esto y que complementan a este video. Por eso que solamente quedarse con este video no les va a enriquecer mucho, sino más bien vayan a los otros videos que les estoy recomendando y ahí puedan complementar esta conferencia del día de hoy. Con esto me estoy despidiendo, amigos y amigas. Ha sido un gusto. Mi nombre es Elvis Orellana y estoy para servirles para cualquier reflexión o análisis que podamos desarrollar respecto a este tema y respecto a otros temas que también lo vengo desarrollando. Visiten mis redes sociales, no se olviden. Pasen bien. Chao, chao. Estoy saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar. Nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. Él puso trampas a mi corazón. Decirle que no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso que estos amigos, ya no voy a vengarme por tu traición. Decirle que no quiere bailar conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso que estos amigos, ya no voy a vengarme por tu traición.